que Luis Arce Catacora ha viajado a Rusia y por prelación y en cumplimiento de la Constitución Política del Estado asume el cargo de presidente del Estado Plurinacional David Choquehuanca. Lo objetivo y real es que hoy Bolivia no tiene un presidente. Lo objetivo y real es que durante 3 años y medio Bolivia no tuvo un vicepresidente. La Asamblea Legislativa Plurinacional no tuvo un presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Su lema del señor David Choquehuanca era dejar de hacer, dejar pasar. David Choquehuanca vivió estos 3 años y medio y vive en la clandestinidad, en la oscuridad, vive en la penumbra. No asume su rol para el cual fue elegido David Choquehuanca. Hoy David Choquehuanca debería devolver todo el dinero que cobró y que cobra como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. David Choquehuanca no hizo absolutamente nada como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. No ha hecho absolutamente nada como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo no lo he visto a David Choquehuanca defender incluso sus decretos inconstitucionales de Lucho Arce. Yo no lo veo a David Choquehuanca hablar sobre la economía, la crisis económica que vive el país. Yo no lo he visto hablar a David Choquehuanca sobre la escasez del dólar, sobre la escasez de gasolina, sobre la escasez de diésel. No lo he visto hablar a David Choquehuanca sobre el incremento de los productos básicos de la canasta familiar. David Choquehuanca, al contrario, en ese tiempo se dedicó a hablar, yo diría hasta de sandeces, de tonterías. Por ejemplo, acá tenemos un corte de periódico donde dice: Choquehuanca sugiere no comer carne, no trago ni sexo, desde 40 días antes del Año Nuevo Andino en Tiahuanaco. Imagínense. Por otro lado dice, de las piedras, o sea, las piedras tienen sexo. Él afirma que las piedras tienen sexo. O dice, 40 días Choquehuanca uno no debe tener relaciones sexuales. O dice, el canciller explica en la OEA que la papaliza es como el Viagra. Entonces David Choquehuanca se dedicó a estas cosas banales, a estas cosas superficiales. Por eso David Choquehuanca se ha convertido, ¿no?, en un florero del gobierno de Lucho Arce, en un adorno del gobierno corrupto de Lucho Arce, ¿no? Se ha convertido David Choquehuanca en una figura decorativa que adorna este gobierno, que hizo a un lado sus competencias, sus prerrogativas. Y si David Choquehuanca, el tiempo que es aún quiere ser recordado como un vicepresidente, tiene que asumir el rol, las atribuciones y prerrogativas para el cual fue elegido por el pueblo boliviano, que es aprobar leyes, realizar la fiscalización como corresponde, pero al contrario, protege, blinda la corrupción el señor David Choquehuanca. Y si no quiere pasar como una persona, como un elemento negativo, como vicepresidente en la historia del país, y ser recordado como inoperante, pasivo e indiferente. Esa es la forma como lo va a recordar el pueblo boliviano al señor David Choquehuanca. Y les voy a dar un claro ejemplo. Por ejemplo, nosotros el 2022 habíamos elegido toda una terna, un conjunto de postulantes para Contralor General. Hemos remitido ese informe a David Choquehuanca para que convoque a sesión del Pleno y ahí podamos designar al Contralor General. Pero a él no le interesa esto. Al contrario, somete, subordina a la Asamblea y permite que Lucho Arce designe el 4
de julio del 2022, a través del Decreto Supremo 4749, a la señora Norma Mamani como Contralor General del Estado. ¿Quién era la señora Norma Mamani? Cuando Lucho Arce era ministro de Economía, era jefa de unidad de auditoría interna del Ministerio de Economía. O sea, era su funcionaria de Lucho Arce que lo lleva a la Contraloría General del Estado. Por eso es que en todo este tiempo la Contraloría General del Estado no se pronuncia sobre hechos de corrupción. La Contraloría General del Estado, la señora Norma Mamani, no suena, no truena, no hay Contralora General en este momento. Porque obviamente su exfuncionaria no le va a investigar a su jefe. Un solo hecho, un solo detalle que estamos dando de cómo el señor David Choquehuanca hoy ha sucumbido frente al poder de Lucho Arce, abandona sus funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional y abandona sus funciones de vicepresidente. Y queremos aprovechar esta conferencia para aclararle al pueblo boliviano, donde Manfred Reyes Villa dice que faltan dólares porque en el Chapare se cortó el narcotráfico. Manfred Reyes Villa, ¿no?, confiesa definitivamente que es un defensor del gobierno de Lucho Arce. Esta frase para mí es una revelación de la amistad, del acuerdo, del pacto político de caballeros que tienen entre Lucho Arce y Manfred Reyes Villa. Solo así se explica de cómo el gobierno de Lucho Arce le anula 15 procesos penales que en algunos casos con sentencia condenatoria ejecutorial. Le anulan. Es acá, ¿no?, con esta defensa que hace Manfred Reyes Villa de Lucho Arce, que es su brother, no su gran amigo, su pariente político, que hoy lo defiende al gobierno de Lucho Arce. Que creo que estos días han tenido algunos problemas porque Manfred Reyes Villa se ha reunido la semana pasada con Jorge Richter, que era su vocero oficial de Lucho. Y seguramente en los próximos meses ya vamos a verlo a Jorge Richter llevando y cargando los maletines de Manfred Reyes Villa, que seguramente van a trabajar para las elecciones del 2025. Entonces, aparte de que este gobierno ha sometido en la Asamblea diputados y senadores de la oposición con pegas y cargos, también se demuestra el acuerdo político que tienen con Manfred Reyes Villa. Eso es. Muchas gracias. Claro, usted mostraba uno de los recortes de Lucho Choquehuanca, donde dice canciller, habla de la papaliza, y eso en la cuestión de Evo Morales. O sea, Evo Morales también ha permitido todo lo que usted hoy está observando, diputado. Sí, bueno, nosotros reconocemos en algún momento, ¿no?, que se dio la confianza, el apoyo, pero hoy ya vemos esa conducta, ¿no?, reprochable de una autoridad que en aquel momento no cumplió, que hoy con mayor razón, en un cargo tan importante como vicepresidente, no cumple sus funciones. Definitivamente. Por eso yo reitero y me ratifico, David Choquehuanca debería devolver su sueldo porque no justifica su salario. Él fue elegido como vicepresidente del Estado para que cumpla esa función y que además cumpla la función de presidente nato de la Asamblea. Hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional está completamente dividida, fracturada, la institución más cuestionada por la población, por el pueblo boliviano, y David Choquehuanca no hizo absolutamente nada. Hoy la Cámara de Diputados está bajo el control de Lucho Arce, la directiva de la Cámara de Diputados, pero también las comisiones. Por tanto, todo este cuestionamiento, este fracaso, es directa y absoluta responsabilidad del señor David Choquehuanca. En ese sentido, diputado, ¿qué se espera de la sesión de asamblea convocada por Andrónico Rodríguez para este jueves? ¿Podría cambiar el orden del día, diputado? Sé que están muy preocupados, están muy nerviosos, están muy asustados,
Por eso Rolando Cuéllar salió con sandeces por ahí, etcétera, etcétera. La Constitución Política del Estado y nuestro Reglamento General de la Cámara de Diputados, artículo 4, establece el orden de prelación. Por ausencia del vicepresidente del Estado, presidente nato de la Asamblea, asume por orden de prelación el presidente de la Cámara de Senadores, con todas las prerrogativas, facultades, atribuciones y obligaciones que él tiene. Por tanto, Andrónico Rodríguez está en toda la facultad constitucional de convocar a esta sesión de la Asamblea, que desde mi percepción, más bien yo creo que David Choquehuanca debería llamarlo ya a Andrónico para felicitarlo por esta decisión que ha tomado de convocar a sesión, porque David Choquehuanca no tiene el coraje, la valentía para venir a la Asamblea, y Andrónico Rodríguez lo va a hacer. Está con un solo punto. El tema del cambio no me atrevo yo si va a haber o no, pero seguramente será un tema de debate el día de mañana. Ahora dicen que no van a dejar sesionar, que no van a dejar ingresar, que ellos no van a ir a la sesión. Están en su derecho de hacerlo. Lo cierto, Israel, es que para mañana hay un orden del día, hay una convocatoria, y el que no va, pues simplemente será pasible a un descuento como corresponde conforme a nuestro reglamento. ¿Cómo va a quedar, diputado? ¿Van a pedir el cambio del orden del día para mañana? Hay un punto que se ha planteado, está en nuestro reglamento, ¿no? Está en nuestro reglamento la posibilidad de proponer la modificación o alteración del orden del día, que no lo hemos discutido, no lo hemos visto. Si alguien plantea, está en su derecho. Y eso tiene que ser aprobado por 2/3, ¿no? Entonces, por ahora hay sesión. Entonces, por tanto, no hay por qué se preocupen los arcistas. Acá no se va a dar golpe de Estado a nadie, acá no se va a sacar a nadie. Andrónico Rodríguez está cumpliendo su rol constitucional de convocar a sesión. ¿Ya? Muchas gracias. Justamente hoy Rolando Cuéllar ha realizado una denuncia en torno a que el trópico de Cochabamba se estaría elaborando armas caseras, dice él, para dar un golpe al gobierno de Luis Arce, por favor. Sí, todo lo que ha mostrado Rolando Cuéllar, sería imposible de que él tenga la inteligencia, la habilidad para mostrar todo eso. Obviamente Rolando Cuéllar no lo ha hecho eso. Entonces eso viene del Ministerio de Gobierno, ¿no? Policías han preparado todo ese material, se lo han escrito para Cuéllar, y esas armas, todo que ha mostrado, seguramente es del golpe de Estado del 2019, ¿no? Eso ha mostrado. O sea, Rolando Cuéllar no va a hacer eso, no tiene la capacidad intelectual para elaborar el semejante material, no lo va a hacer. Y si él fuera realmente serio y responsable, lo que debería haber hecho es, después de la conferencia de prensa, ir con su denuncia penal al Ministerio Público, dando nombres y apellidos. Estos son los que han elaborado, estos son los que han distribuido en el Chapare, estos son los que han distribuido en el Alto, estos son las 50 personas por sindicato que se están preparando. No, o sea, realmente da pena, ¿no? Pero lo triste es que hay mucha prensa que cubre su conferencia de prensa de Rolando, obviamente por instrucción de Lucho Arce. Si no cubren sus conferencias de prensa de Rolando Cuéllar, no hay pautas publicitarias. Entonces eso también sabemos ya muy bien cómo funciona. Así que para mí son puro bla bla bla, sandeces, mentiras, inventos y cuentos de parte de Rolando Cuéllar. Algo que llama también la atención, diputado, es que cómo es que Rolando Cuéllar consigue estas armas caseras y las expone. Sí, por eso le decía, ¿no? Rolando Cuéllar no tiene la capacidad ni la inteligencia para organizar una conferencia de prensa de esa magnitud. Y tampoco tuvo los materiales para organizar. ¿De dónde ha sacado Rolando Cuéllar esas cosas? Yo creo que más bien hay que denunciarlo a Rolando Cuéllar por obtener y tener esas armas caseras, todo lo que ha mostrado el día de hoy. Yo no sé, estaba pensando en eso. Entonces, ¿cómo se explica eso? Que Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, alias Sonia, le ha dado todo ese material secuestrado durante el golpe de Estado del 2019. No hay otra explicación. O sea, no hay otra explicación. Y si él fuera serio, el día de hoy debería haber presentado la denuncia penal en el Ministerio Público, porque lo que ha presentado es grave. Y más bien habría que denunciarlo, creo. Vamos a revisar a Rolando Cuéllar de dónde obtuvo
tiene que dar nombre y apellido. ¿De dónde sacó esas armas? ¿De dónde sacó todas esas cosas? Tendrá que explicar. Bueno, muchas gracias.